Hola, soy Fernando Dodino y te invito a que veamos cómo es la recursividad en el paradigma lógico. Recordamos que una abstracción recursiva es aquella que está definida en términos de sí mismo. Para el caso del paradigma lógico, lo que ocurre aquí es que los predicados se satisfacen en base a cumplirse para otros casos. La recursividad está basada en la inducción, por lo tanto necesitamos al menos un caso base que forma el P sub 0 y al menos un caso recursivo, donde dado P sub n podemos verificar que P sub n más 1 se cumple. Vamos a trabajar con el ejemplo de los Simpson, donde en nuestra base de conocimientos tenemos los progenitores de cada uno de los personajes. Queremos conocer quiénes son los ancestros de un personaje. Entonces vamos a definir ancestro en términos de progenitor como caso base. Es decir, vamos a poder decir que una persona es ancestro de otra si es progenitora de dicha persona, ¿no? Y la segunda cláusula, que será la recursiva, va a definir la relación de ancestro entre la variable ancestro y la variable persona si podemos conseguir que haya otra persona que sea hija directa de ancestro y que esa persona a su vez sea ancestro de la persona que participa como segundo parámetro. Evaluemos entonces con Swiple o Prolog, depende de qué sistema operativo tengas, la base de conocimientos para progenitor. Vamos a consultar cuáles son los ancestros de Bart. Entonces, preguntemos, ancestro, ¿quién? Bart. A esta consulta existencial, donde tenemos la incógnita para el primer argumento, nos aparecen Homero y Marge, que son los progenitores directos. Entonces el caso base ya está resolviendo nuestros primeros individuos. Luego vienen Abe, Mona y Jacqueline, que forman parte del caso recursivo. Otra variante que podríamos pensar es, ¿qué onda si damos vuelta los predicados ancestro y progenitor en nuestra definición recursiva, ¿no? Por supuesto, tenemos que cambiar aquí los parámetros, ¿no? Lo que queremos decir aquí es que una persona será ancestro de otra si ese ancestro es ancestro de otra persona, de manera que esa otra persona sea progenitora de la persona que participa como segundo argumento. Parecería tener sentido, son opciones que podremos pensar equivalentes. Hablamos de que en el paradigma no importa tanto el orden, por su característica declarativa. Pero bueno, vamos a pedir, en este caso, imprimir por la consola, aquí donde vamos a realizar las consultas, la información que contiene la variable ancestro. Entonces, write imprimirá por consola primero el string ancestro para entender que estamos hablando de esta variable que estará unificada aquí. Y luego haremos lo mismo para otra persona, ¿no? Donde vamos a pedir además que aquí imprima un enter para que se vea mejor. Así que ahí tenemos definida esta nueva variante del caso recursivo. Llegó el momento de preguntar nuevamente si hay personas, o sea, individuos que sean ancestros de Bart. Comenzamos con Homero y Marge, que por supuesto no van a imprimir nada por consola porque son el caso base. Ahora bien, cuando seguimos buscando nuevas soluciones, fíjense que aquí aparece como ancestro Homero y como otra persona Bart, ¿no? Lo mismo Homero y Lisa, ¿no? Pero dado que Bart no es progenitor de sí mismo, ni tampoco pasa lo mismo con Lisa y Maggie, se descartan como soluciones posibles. Luego llegamos a ancestro Abe y otra persona Homero. Homero es efectivamente progenitor de Bart. Por lo tanto, Abe, que es el ancestro, termina siendo otro de los individuos posibles para ancestro Ken y Bart. Sigamos buscando nuevas soluciones. Fíjense aquí, ¿no? Descartamos
a José, porque no tienen nada que ver por aquí, pero aparece Mona, la mamá de Homero, por lo tanto, Mona es ancestro. Jacqueline Bouvier es la mamá de Marge, también aparece como ancestro. Y a partir de ahora, sí, entramos en recursividad infinita. Entramos en un loop del cual solamente se va a cortar cuando se llene el stack de nuestro motor de inferencia de Prolog. Bien, lo tuve que cortar. Y vos te preguntarás, si en lógico P y Q es equivalente a Q y P, ¿por qué cuando yo escribo progenitor y luego ancestro funciona perfectamente y cuando doy vuelta las cláusulas y pongo primero ancestro y luego progenitor, encuentra las soluciones y después termina cayendo en un loop infinito? ¿Cómo puede ser esto posible? Bien, vamos a sacar aquí todo lo que era motivo de debugging y miremos aquí esta solución, ¿no? ¿Qué es lo que estamos pidiendo aquí? Que encontraremos el ancestro de una persona si podemos encontrar primero el ancestro de otra persona. Otra persona es una incógnita, ¿no? Y antes de ancestro, aquí, no tenemos ninguna cláusula. De manera que siempre para calcular el caso recursivo entro en un caso recursivo. Y eso es un problema, ¿no? Porque tenemos un caso base aquí, ancestro en términos de progenitor. Ese caso base nos sirve para poder encontrar las soluciones. Pero en alguno de los niveles vamos a entrar a preguntar si se cumple ancestro, para lo cual entramos en ancestro. Para cumplir ancestro, vamos por el caso base y luego el caso recursivo. Para cumplir el caso recursivo de ancestro, entramos nuevamente a otro nivel de recursividad en el caso base y nuevamente en el caso recursivo. Y otra vez volvemos a entrar, ¿sí? De manera que al no tener ninguna cláusula que corte esa llamada recursiva, la solución va a entrar en un loop infinito. Por eso es tan importante pensar primero en el predicado progenitor, porque progenitor es un hecho, de manera que aquí tenemos 11 cláusulas que definen qué personas son progenitoras de otra. Cuando se termina la cantidad, por más que pongamos 200 o 300, en algún momento se terminan los individuos progenitores, ¿no? Y de esa manera lo que pasa es que esta consulta falla. Cuando falla esa consulta, no hacemos la llamada recursiva ancestro y de esa manera nos aseguramos de que el algoritmo converge a valores finitos, ¿sí? Entonces, cosa súper importante en el momento de definir predicados recursivos, siempre ten en cuenta que haya alguna cláusula previa a nuestra llamada recursiva. Ya sabemos que ancestro es una relación que permite que el primer argumento sea inversible. Vamos a hacer ahora la consulta con los dos argumentos sin ligar, como incógnitas. Y vemos aquí que podemos obtener todas las relaciones de ancestro entre las personas que forman parte de nuestra base de conocimientos. Para el caso recursivo, queremos nuevamente relacionar la ruta desde una ciudad de origen hacia una ciudad de destino con una distancia dada, y para eso lo que vamos a buscar es que podamos encontrar una distancia conocida desde la ciudad de origen hacia una ciudad intermedia. Eso nos dará la distancia a la ciudad intermedia. Luego lo que tenemos que hacer es buscar que podamos encontrar una ruta que vaya desde la ciudad intermedia hacia el destino. Eso nos dará una distancia parcial. ¿Cuál será la distancia final? Bueno, la sumatoria entre la distancia de la ciudad intermedia y la distancia parcial. Pasemos ahora a nuestro segundo ejemplo, en el cual tenemos ciudades conocidas de Argentina en este caso, y también conocemos cuál es la distancia que hay entre cada una de esas ciudades. El requerimiento que queremos resolver es cuál o cuáles son las rutas posibles entre una ciudad y otra. Fíjense que en nuestra base de conocimientos anotamos la distancia conocida que hay entre dos ciudades. El caso base que vamos a modelar primero es
yo sé que hay una ruta entre un origen y un destino. Esa distancia es conocida, entonces voy a depender de mi predicado distancia, ¿no? Que será justamente entre origen, destino y distancia. Es decir, que para conocer la distancia que hay de Buenos Aires a Puerto Deseado, vamos primero por alguna de las distancias conocidas, en este caso Buenos Aires-Madryn, y a partir de ahí la ruta de Madryn hacia Puerto Deseado. Si no conocemos la distancia de Puerto Madryn a Puerto Deseado directamente, tendremos que buscar una ciudad intermedia y nos iremos acercando hacia la ciudad de destino pasando por las distancias intermedias. Luego lo que tendremos que hacer es sumar cada una de las distancias recorridas para así obtener la distancia final. Hagamos la primera consulta. ¿Existe la ruta que va de Buenos Aires a Chaltén? Quiero saber entonces qué distancia tengo. Bien, fíjense que la primera distancia que nos da es 3285 y nos pregunta si queremos seguir buscando más soluciones. Qué raro, ¿no? ¿Habrá más soluciones? Sí, la hay, porque una cosa es ir de Buenos Aires a Puerto Madryn, de Puerto Madryn a Puerto Deseado, de Puerto Deseado a Río Gallegos, de Río Gallegos a Calafate y por último de Calafate a Chaltén. Y otra cosa es ir pasando por Buenos Aires, Puerto Madryn, Puerto Deseado, Calafate y luego a Chaltén. Es decir, como no hay una distancia lineal, no es una secuencia única, las rutas admiten bifurcaciones. Este ejemplo es bastante interesante para contar y de hecho vamos a hacerle un pequeño toquecito a nuestra solución porque vamos a querer ver cuáles son las ciudades por las que pasamos hasta llegar a nuestro destino. Bien, y no tenemos más distancias conocidas. Vamos entonces ahora a agregar un cuarto argumento en nuestra relación ruta. Si partimos de una distancia conocida, nuestro cuarto argumento va a indicar la lista de ciudades por las que pasamos. En realidad, únicamente va a contener el destino. Es decir, para el caso en que preguntemos la ruta de Buenos Aires a Puerto Madryn, en la lista de ciudades que recorremos va a estar únicamente Puerto Madryn, que es el destino. Ahora bien, para el caso recursivo, que es el interesante, si estamos buscando ir de un origen hacia un destino, recorriendo una determinada cantidad de kilómetros, aquí tenemos una lista. Una lista cuya cabeza es conocida porque es la ciudad intermedia por la cual vamos a pasar nosotros, ¿no? Recordemos que el origen no lo vamos a ubicar dentro de las ciudades recorridas, ¿no? Nosotros ya estamos en Buenos Aires o ya estamos en la ciudad de origen, no queremos incluirla dentro de la lista de ciudades recorridas. Entonces, perfecto, vamos a tener ciudad intermedia como cabeza de una lista, pero además vamos a tener una cola, que es importante, es decir, la cola se va a formar a partir de la relación ruta recursiva aquí, desde la ciudad intermedia hacia nuestro destino. Es decir, esto va a ser, por ejemplo, lugares recorridos. ¿Sí? Y entonces aquí lo que vamos a tener que hacer es incorporar lugares recorridos, que es una lista, como cola de la lista final para el caso recursivo. ¿Sí? Vamos a verlo en acción. Vamos a hacer make aquí. Y nuevamente hagamos la pregunta de Buenos Aires a Chaltén, distancia y ciudades. Fíjense que ahora nos queda más claro que la distancia de Buenos Aires a Chaltén es 3285 si pasamos por Puerto Madryn, Puerto Deseado, Río Gallegos, Calafate y por último Chaltén. Si buscamos nuevas alternativas, fíjense que la segunda que nos ofrece es la distancia de 3224 pasando por Puerto Madryn, Puerto Deseado, cruzándonos desde la ruta 3 hacia Calafate y por último subiendo a Chaltén. ¿Es este un predicado inversible? Sí lo es. Fíjense que yo puedo hacer la siguiente consulta: ruta de origen, destino, distancia y
ciudades. Y aquí, por ejemplo, podemos ir de Buenos Aires a Puerto Madryn y pasaremos por Puerto Madryn. Podemos ir de Puerto Madryn a Puerto Deseado, ¿no? Y las ciudades serán únicamente Puerto Deseado. ¿Sí? Y esto va a empezar a tomar forma, ¿no? Donde, por ejemplo, ahí aparecen Buenos Aires Chaltén, desde Puerto Madryn a Calafate, ¿sí? Es decir, es un predicado que no tiene ningún tipo de restricciones, dado que, fíjense que la restricción de la sumatoria de las distancias se hace una vez que nosotros ya unificamos nuestras incógnitas. ¿Qué otra cosa más interesante hay? Supónganse que nosotros estamos en Puerto Madryn y queremos ver a qué lugares nos podemos ir de vacaciones. Para eso podemos dejar como incógnita destino, ¿sí? Pero además tenemos ciertos prioritas, ¿no? Por ejemplo, no queremos hacer más de 2000 kilómetros de distancia o más de 1000 kilómetros de distancia, ¿sí? Entonces fíjense que lo que nos recomiendan es irnos a Puerto Deseado. Si nosotros expandimos un poco más el rango, podemos irnos, por ejemplo, a Río Gallegos o bien a Calafate directamente, ¿no? O bien yendo por Río Gallegos hacia Calafate. Y por último, hagamos la siguiente consulta. Yo estoy en Buenos Aires, quiero ir a un destino, sé que tengo que recorrer una determinada distancia y pasar por ciertas ciudades. Ahora bien, quiero ver dónde puedo ir pasando exactamente por 3 ciudades. Entonces puedo hacer esta consulta. Acá me ofrece, por ejemplo, ir a Río Gallegos o bien ir a Calafate. ¿Sí? Podría también pedir que pase por menos de 3 ciudades, ¿no? Entonces digo cantidad de ciudades será una incógnita y luego la resuelvo como cantidad de ciudades menor a 3. Entonces acá me ofrece ir a Puerto Madryn o Puerto Deseado. En resumen, este es un predicado más que interesante para ver todo el potencial que tiene Prolog a la hora de resolver consultas gracias a su inversibilidad. Pasaremos a continuación a escribir nuestro tercer ejemplo, member, que es el predicado que nos dice si un elemento está dentro de una lista. Definamos entonces nuestro predicado elemento. No queremos poner member para no colisionar con el predicado existente dentro del motor de Prolog. Y aquí tenemos que buscar nuestro caso base. ¿Cuándo terminamos la búsqueda? Aquí. Bueno, si el elemento forma parte de la cabeza. En ese caso, la cola de la lista no nos importa porque ya podemos decir que el elemento está en la lista. Y para el caso recursivo, lo que queremos hacer es buscar el elemento dentro de la cola, para lo cual separamos la lista original en cabeza y cola y hacemos la llamada recursiva correspondiente, ¿no? Donde preguntaremos si el elemento está dentro de la cola. Pueden pasar dos cosas: que el elemento efectivamente esté, para lo cual el caso base se encargará de confirmarlo, o bien lo que puede pasar es que el elemento no esté, en cuyo caso el principio de universo cerrado va a funcionar para elemento en lista vacía, ¿no? No hace falta que nosotros digamos que si el elemento está asociado a una lista vacía, entonces el predicado falla, porque eso ocurre por sí solo, ¿no? O sea, todo lo que no está en la base de conocimiento se presume falso, entonces no tenemos que hacer más nada. Ya acabamos de resolver el predicado member. ¿Es member un predicado inversible? Hagamos la consulta elemento 2 y lista, ¿no? Member 2 lista. Fíjense que por el caso base lo que me dice es, bueno, ok, cualquier lista que incluya el 2 como cabeza es una lista factible de satisfacer este predicado, ¿sí? Y luego tenemos todas las variantes del caso recursivo, ¿sí? Solo que yo no conozco en mi base de conocimientos cuál es el universo de listas que incluyen el 2. Entonces, Prolog hace su mejor intento, pero tenemos la limitación de no poder resolver listas concretas que incluyan el 2. Tendríamos que modificar ligeramente el predicado trabajando con generadores, ¿sí? No va a ser el caso porque queremos que la definición de elemento de member nos sirva para el requerimiento original. ¿Qué otra cosa podemos preguntar? Bueno,
podemos preguntar elemento de la incógnita de elemento en una lista 5, 2, 7. Y aquí fíjense que 5, 2 y 7 son elementos que van a satisfacer esta consulta. ¿Sí? Por otra parte, dada la definición de elemento en caso base y caso recursivo, tenemos una bifurcación y por lo tanto el predicado es no determinístico. Esto se va a poder ver cuando yo pregunte, por ejemplo, si 2 está en la lista que compone 5, 2 y 7. ¿Sí? Hay una solución en la cual eso se cumple, dado que el elemento no está originalmente en la cabeza, pero sí está en la cola. ¿Sí? Pero bueno, también es cierto que una vez que encuentro que ese elemento está, Prolog sigue buscando soluciones alternativas y en esas soluciones alternativas no es cierto que el 2 esté. Por eso el predicado es no determinístico y devuelve tanto true como false. En el primer ejemplo donde buscábamos ancestros de una persona, habíamos aclarado que no era una buena idea que en nuestro caso recursivo, previo a la llamada al mismo predicado, no hubiera ninguna restricción. Es decir, cuando yo llamaba a ancestro con una incógnita nueva, entraba en loop infinito. Podríamos ver acá un patrón similar donde, fíjate que no tenemos ninguna cláusula previa a la llamada a elemento y podríamos entrar entonces en un loop infinito. No obstante, fíjate que cuando yo pido el elemento 4 en una lista que no lo contiene, lejos de entrar en el loop infinito, Prolog puede determinar que el 4 no se encuentra en esa lista. Ahora bien, ¿cómo es que no tengo ningún inconveniente? Vamos a imprimir las incógnitas a medida que Prolog las resuelve. Hagamos make. Y fíjate aquí que hay una pequeña pero importante diferencia cuando nosotros producimos acá la unificación de esta incógnita en la cual sacamos la cabeza de la lista, ¿no? Entonces, lo que va pasando acá es, el elemento 4 está en 1, 2, 3, el elemento 4 está en 2, 3, el elemento 4 está en la lista que contiene únicamente el elemento 3, el elemento 4 está en una lista vacía. Fíjate que al ir sacando sucesivamente la cabeza de cada uno de los elementos que forman parte de la lista, llegamos a nuestro caso base implícito que, por principio de universo cerrado, Prolog hace fallar, que es la lista vacía. Dado que aquí tenemos elemento como caso base, una lista de al menos un elemento, y como caso recursivo, lo mismo, una lista que tiene por lo menos un elemento, ¿no? Entonces, el caso base implícito, que es la lista vacía, hace fallar el predicado elemento en la variante recursiva y hace justamente que no entremos en un loop infinito. Vamos a resolver a continuación el predicado enésimo, que relaciona la posición que ocupa un elemento dentro de una lista. Si estamos buscando un elemento y está en la posición 1, es que está justamente en la cabeza de esa lista. De lo contrario, si estamos buscando el enésimo elemento y ocupa una determinada posición y no está en la cabeza, es porque está en el resto de la lista. La posición es mayor a 1. Ahora bien, ¿cuál es la posición que va a ocupar dentro de la cola? Y tiene que ser una posición menos. Entonces, solamente nos queda hacer la llamada del predicado recursivo enésimo con elemento, nueva posición y el resto de la lista. Una aclaración, existe ya este predicado en Prolog, se llama NTH1. Si vos sos de los que les gusta trabajar con la posición 0, existe también el predicado NTH0 que funciona exactamente igual, pero bueno, solamente comenzando con la primera posición en 0. Volvamos a la definición de NTH1 y hagamos la siguiente consulta. ¿Cuál es el elemento que está en la posición 2 dentro de esta lista? Fíjense que Prolog determina que el elemento 5 es el segundo dentro de esta lista y no puede encontrar más soluciones. Sabemos que el primer argumento es inversible para nuestras consultas, es decir, el elemento podemos dejarlo sin ligar. Ahora bien,
Si yo pido la siguiente consulta, ¿qué posición ocupa 5 dentro de esta lista? Fíjense que Prolog puede determinar que 5 es el primer elemento de esa lista, pero luego me tira un error. Y de hecho, si yo cambio la lista, en la cual 5 ya no es el primer elemento, directamente ya tengo un error. Y ese error ocurre cuando trato de resolver este predicado, donde posición es una incógnita, por lo tanto no tiene un valor definido, y no lo puedo comparar con mayor a 1. ¿Sí? Podríamos pensar, bueno, ok, puedo prescindir de hacer esa pregunta y confiar en que el backtracking de Prolog va a hacer su gracia. Sin embargo, digamos, el problema que tengo acá es que en esta cláusula, la siguiente, también falla, dado que posición es una incógnita y queda del lado derecho del predicado is. Con lo cual, no puedo obtener la nueva posición si posición es una incógnita. Entonces, la conclusión es que el segundo argumento no permite hacer consultas inversibles, consultas existenciales. ¿No? Tengo una limitación dada primero por la comparación con mayor y luego por el predicado is. Podemos ver aquí que enésimo tiene una bifurcación en su definición. Eso vuelve al predicado enésimo no determinístico. Fíjense aquí, por ejemplo, que en esta consulta en la cual preguntamos si es cierto que 3 es el segundo elemento de esta lista, lo primero que responde Prolog es que es cierto, pero por otra parte hay un universo en el cual eso no se da. ¿Sí? Por supuesto, lo que tenemos que hacer en nuestros test unitarios es activar la cláusula de non-det y todos contentos. La solución que nosotros planteamos anteriormente funciona correctamente y nos permite hacer consultas existenciales por el primer y tercer argumento. Ahora bien, ¿qué pasa con el segundo argumento, que es la posición? Cuando nosotros trabajamos con la cláusula is, necesitamos que la parte derecha del is no tenga incógnitas, es decir, no podemos tener valores sin determinar. Por lo tanto, no podemos hacer consultas existenciales con posición, porque no podemos resolver el valor de nueva posición. Vamos a hacer un pequeño cambio para lograr que nuestras consultas admitan inversibilidad para el segundo argumento. Entonces, dado que esta cláusula es la que nos corta la inversibilidad del segundo argumento, la volamos. En lugar de hablar de nueva posición, vamos a hablar de posición que ocupa respecto al resto de la lista. Y entonces, antes lo que pedíamos es que la nueva posición fuera la posición menos 1. Esto es equivalente a decir que la posición tiene que ser la posición que ocupa en el resto de la lista más el elemento que nosotros estamos descartando aquí. Ya estamos en condiciones ahora de hacer nuestras consultas. Hagamos make y preguntemos por enésimo de 3 en la posición que va a ser nuestra incógnita dentro de esta lista 7, 3, 9. Fíjense que lo que nos está diciendo es la posición que ocupa el 3 es la 2 y luego no encuentra más soluciones. Esto es porque nosotros podríamos tener elementos repetidos dentro de esta lista, ¿no? Entonces el 3 puede estar en la posición 2, luego en la posición 5 y por último en la posición 7. La parte buena es que nosotros no rompimos nada, incluso tenemos la posibilidad de que Prolog nos diga qué posición ocupan cada uno de los elementos de la lista. Si bien nosotros jugamos a tratar de definir las cláusulas en base a qué deben cumplir las relaciones, pensando más en términos lógicos que en cómo lo resuelve el motor de inferencia de Prolog, vamos a hacer una excepción para entrar un poquito en profundidad en cómo resuelve Prolog mediante backtracking y recursividad la solución de enésimo. Bien, veamos cómo se resuelve esta consulta, que pregunta cuál es el elemento que ocupa la posición 3 dentro de esta lista. Ponemos la marca de backtracking aquí, en el caso base, y vemos que 1 no es igual a 3, por lo tanto este predicado falla y avanzo a la siguiente cláusula. Aquí tenemos elemento como incógnita,
posición, que es un valor conocido, es 3, y el resto se forma a partir de la cola de la lista que evalué en la consulta. Esto será cierto si puedo encontrar enésimo para elemento, que es una incógnita, posición resto, que es una nueva incógnita, y el resto, que es nuevamente 2, 8, 9, 3. Dado que tengo que hacer una llamada recursiva, voy a guardar dentro de mi pila de ejecución o el stack de Prolog todos los valores y las incógnitas en el momento de hacer la llamada. Voy a dejar suspendido este nivel y me voy a ir a un nivel más abajo, igual que en Inception. ¿Sí? Entonces lo que pasa acá es que aparece el backtracking a nivel 1 o 2, como vos lo quieras ver, ¿no? Yo le puse acá el nivel 0, así que sería un nivel adentro, ¿no? Entonces estamos viendo el caso base dentro de la llamada recursiva del nivel 0. Bien, si enésimo se cumple para el caso base, el elemento es 2, es la cabeza de esta lista. La posición resto es 1. ¿Sí? Entonces, bien, asumimos que encontramos individuos que satisfacen esa relación y a partir de acá lo que necesitamos hacer es verificar que posición sea posición resto más 1. Pero resulta que a nivel 0, posición es 3, es un valor conocido. Y no es igual que 1 más 1, porque 3 entonces me termina dando un valor distinto de 2. Con lo cual, esta condición falla y entonces lo que tengo que hacer es avanzar la marca de backtracking roja, la del nivel de más adentro, ¿sí? Elemento y posición resto vuelven a ser incógnitas, es decir, se desunifican. Entonces, vuelvo otra vez aquí a poner una marca de backtracking dentro de esta llamada recursiva que me pide hacer una llamada recursiva, enésimo de elemento, posición resto, nuevas incógnitas y resto, que es un valor conocido, es la cola de la lista que yo recibí, entonces es 893. Veamos ahora qué pasa con la marca de backtracking nueva que aparece, ¿no? Porque una vez más tengo un nivel más adentro y por lo tanto tengo marcas de backtracking para caso base y caso recursivo. Si el caso base se cumple, la posición resto es igual a 1 y el elemento es 8, es la cabeza de esta lista que recibí. Entonces, asumo que esos son los valores y lo que trato de probar ahora es que posición sea posición resto más 1. Perfecto, aquí me termina dando eso, ¿no? Posición era un valor no conocido, ¿sí? Y ahora ya lo conozco, es 2, ¿sí? Porque 2 es 1 más 1. Dado que esto se cumple, avanzo con la posición que en realidad en la llamada 0 es posición resto, ¿no? O sea, recordemos, yo estaba a este nivel y resolví el valor de posición 2, pero un nivel más abajo lo que pasa es que esa variable no es posición sino posición resto. Bien, y no solamente pasamos del nivel 1 al nivel 0 el valor de posición, es decir, unificamos posición como posición resto dentro del nivel 0, sino también elemento, que pasa de ser incógnita a unificarse con 8. Entonces, lo siguiente que tenemos que hacer aquí es evaluar posición is posición resto más 1. Como posición no es una incógnita, sino que es un valor conocido que nosotros recibimos en la consulta, estamos chequeando que 3 sea 2 más 1, cosa que se satisface y por lo tanto elemento igual a 8, ¿no? Es la primera solución posible para esta consulta. Luego el motor de Prolog seguirá buscando exhaustivamente nuevas soluciones para esta consulta. Y por último vamos a ver por qué enésimo no entra en un loop infinito y la respuesta es porque tiene un algoritmo similar a member y diferente de ancestro. Fíjate acá que el caso recursivo de enésimo llama directamente a enésimo sin tener una cláusula previa. No obstante, aquí estamos separando cabeza y cola
de manera que cuando hacemos la llamada recursiva no estamos enviando la misma lista, sino una lista reducida. Para esta consulta enésimo, donde estamos buscando cuál es el elemento que ocupa la posición 2 dentro de esta lista, fíjate que resto descarta el 5, que era la cabeza de la lista original, con lo cual resto es una lista compuesta por un solo elemento. Cuando hacemos la llamada recursiva, fíjate aquí que para el caso base, elemento es igual a 2, ¿no? Y entonces la posición de resto aquí es 1 y dado que estamos tratando de comprobar que 2 sea igual a 1 más 1 o igualable a 1 más 1, esta cláusula se cumple y el individuo 2 satisface la relación que estamos tratando de cumplir acá. Entonces, la primera y única solución que aparece es elemento igual a 2. Pero sabemos que la marca de backtracking va a ser que Prolog siga buscando soluciones en forma exhaustiva. Fíjate acá que para esta llamada recursiva, ¿qué es lo que va a suceder? Resto era en la llamada anterior la lista compuesta por 2, pero ahora separamos nuevamente en cabeza y cola, con lo cual resto es la cola de esa lista de un solo elemento, es decir, tiene la lista vacía. Resto entonces es la lista vacía. ¿Qué pasa con la siguiente llamada recursiva? Bueno, tanto el caso base aquí a la derecha como el caso recursivo aquí a la izquierda buscan por pattern matching trabajar la lista que recibimos en cabeza y cola, que no machean la lista vacía. Entonces lo que pasa es que tanto el caso base como el caso recursivo fallan y Prolog termina ahí la búsqueda de nuevas soluciones. Es por eso que no entramos nunca en un loop infinito. Y así llegamos al final de un nuevo video. Espero que te haya gustado y nos vemos próximamente.